Los alegatos de la defensa. Gracias, su señoría. Como hemos visto, la tesis amplia del Ministerio Público, que básicamente consiste en el valor de la conducta prohibida por la norma, el riesgo desaprobado jurídicamente, es cualquier intento de fraude en el mercado de valores. Vamos a revisar ahora, su señoría, y revisamos en base a esa tesis del Ministerio Público recién los hechos imputados en la acusación y vimos o argumentamos la falta de tipicidad de ellos a la luz de la prueba y la falta de tipicidad de ellos aún en el evento que se consideran probados. Ahora vamos a proceder a analizar la tesis de la doctrina en materia del artículo 53. El riesgo desaprobado jurídicamente en esta tesis, básicamente representada en nuestra doctrina por el profesor Londoño, consiste en incurrir en una conducta que sea idónea ex ante para ingerir artificialmente en el precio del mercado de instrumentos financieros. Una manipulación bursátil, mismo nombre que tiene el delito en la acusación, como vimos el día de ayer. No voy a repetirme con los hechos que constan en la acusación, son los que ya he señalado latamente. Pero esos hechos implican que para el Ministerio Público la conducta idónea ex ante para producir esta injerencia artificial en el precio de un valor sería haber hecho una transacción cuyo objetivo era hacer una utilidad contable ficticia o engañosa a costa de producir una pérdida financiera instrumentalizando el mercado de valores. Como hemos visto, al hacer el juicio de atribución, resulta que ninguna de las dos hipótesis se comprueba. Pero aún la sola forma en que está planteado el hecho en la acusación no se corresponde con lo que efectivamente sanciona el tipo penal y lo que la doctrina entiende como contenido de dichos tipos penales. El Ministerio Público, en consecuencia, su señoría, hierra en la valoración del hecho imputado como antijurídico, porque la conducta que se imputa no es idónea ex ante para producir una injerencia artificial en el precio de un valor. De hecho, la acusación, su señoría, ni siquiera sostiene que la conducta haya sido idónea para ello. El concepto del profesor Londoño es precisamente la manipulación bursátil es toda conducta ejecutada con la intención de ingerir artificialmente en el precio del mercado de instrumentos financieros transados en el mercado de valores. Esta argumentación, su señoría, tiene lógica. Es un delito que se encuentra tipificado en la ley de mercado de valores. Siendo así, por lógica e intuitivamente, lo que debiera buscar proteger es la inversión en dicho mercado. Para todo lo demás, su señoría, fraudes, engaños, apropiación indebida, administración desleal, existen otras normas. Las que sean conductas punibles desde la sede penal, está el Código Penal. En consecuencia, su señoría, es una interpretación que se ajusta a varias reglas de interpretación que da nuestro Código Civil. Es una interpretación que se ajusta a la lógica, es una interpretación que es teleológica y es una interpretación que es sistemática. Que son todas reglas que sirven para interpretar la ley. El precio. El precio, su señoría, es el elemento más relevante a la hora de invertir en el mercado de valores. El precio tiene una cualidad informativa esencial. Opera como un vehículo informativo. Y es esta cualidad informativa, elemental para el inversionista, donde él deposita toda su confianza en la adopción de la decisión de inversión, es por ello que es el precio el objetivo central de protección en estos tipos penales. En consecuencia, lo esencial para que dicho sistema, el mercado de valores, en palabras del profesor García Palominos, habla de subsistema. Para que este sistema o subsistema funcione, lo importante es que los inversionistas tengan la certeza de que el precio al que están invirtiendo sea real. Eso es lo básico, que sea un precio de mercado. Puede ocurrir que el precio, su señoría, de la acción esté alto, caro, con premio vimos en estas sesiones de juicio oral que hemos tenido, o que el precio esté bajo, barato, con descuento. Ello comparado con el patrimonio de la compañía. Con lo que yo decía recién, lo que hace el inversionista. El inversionista calcula cuánto valen las acciones, cuánta deuda tiene, cuánto descuento hay. Lo que no puede ocurrir, su señoría, lo que no puede ocurrir es que el valor esté fijado, el valor de esa acción esté fijado fruto de conductas prohibidas.
fruto de una manipulación del precio, de modo que el precio al cual el inversionista compra las acciones, o bien al precio que las vende, sea fruto de una manipulación. Que él sea perjudicado por conductas que manipularon el valor de la acción de manera ilícita. La historia de la ley, como señala el profesor Londoño, creo que acompaña esta tesis. En una relación de don Salvador Gutiérrez Asenjo, del acta número 3081 del 15 de octubre del año 1981, página 112 del compendio de la Biblioteca del Congreso Nacional de la Historia de la Ley de Mercado de Valores, que está citada por el profesor Londoño en el artículo del año 2015. Él tiene 3 artículos sobre esta materia, y los 3 en la misma línea, uno del año 2013, otro del año 2015 y otro del año 2017. Bueno, la cita de la historia de la ley es la siguiente, lo relevante. Cualquiera tentativa que lleve a la distorsión del mercado, de la realidad del mercado, del resultado de la libre competencia, y así, por ejemplo, todas las transacciones que tiendan a estabilizar artificialmente los precios, serán actividades prohibidas, con las sanciones que la misma ley establece. Su señoría, esto tiene toda la lógica del mundo. Además, estamos hablando de que porque está claro cuando la norma dice estabilizar artificialmente los precios. Eso es bastante evidente. Pero hay otra parte de esta frase que es muy relevante, porque el legislador ¿de qué habla? Habla de la libre competencia. Indudablemente está haciendo referencia al proceso de formación del precio, que es donde se produce competencia en el mercado de valores. Su señoría, además de Londoño, porque ya lo hemos dicho, hay más autores que se refieren a esta materia. Por lo pronto, el profesor Alfredo Echeverri, probablemente el primero en fijar posición en esta materia, como bien decía mi distinguido contradictor Miguel Soto, con motivo del análisis del artículo 285 del Código Penal. Él tiene un párrafo que es realmente notable. Dice, son prescripciones, se está refiriendo al artículo 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, son prescripciones más minuciosas que las del Código Penal, pero que se refieren a la misma finalidad, alterar artificialmente el precio resultante de las libres transacciones del mercado de valores. En su alegato de apertura, la fiscal Jimena Chong, que está aquí al lado frente a mí, señaló que este juicio iba a tener la cualidad de determinar, o algo así, porque no quiero malinterpretarla, pero yo entendí que era vinculado a que se fijara una interpretación, en definitiva, de estas normas. Yo creo que ella no estaba equivocada. Probablemente este sea el primer juicio en la reforma, en el cual se discute tan a fondo sobre la verdadera naturaleza de estas disposiciones. Verónica Rosenbluth, y aquí yo quiero reconocer mi error, efectivamente yo la cité como fiscal, error que probablemente venga de mi poco conocimiento de las estructuras del Ministerio Público. Entiendo por lo que me han dicho que ella era abogada asesora, pero ella escribe un artículo, ella participa de una posición en materia del artículo 53, inciso segundo, en relación al caso Schweiger, y además ella incluso tomó declaraciones en esta misma causa, en cascada. Entonces creo que mi error está justificado, no fue de mala intención. Pero lo reconozco abiertamente. ¿Pero qué dice ella en este artículo? Artículo publicado en la revista del Ministerio Público. Es precisamente a partir de la prohibición, esto dice ella, establecida en el inciso segundo del mencionado artículo 53, que es posible sostener la regulación en nuestro ordenamiento jurídico de la figura conocida en doctrina comparada como manipulación bursátil, o como manipulación de los precios de los instrumentos financieros cotizados en bolsa. Sería bastante explícita, bastante clara que esto se trata de manipulación de los precios. Gonzalo García Palominos, en un artículo que profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, que
que se denomina equivalentes funcionales en los delitos económicos. Su señoría, en ese artículo, él es bastante claro, señala. Es un artículo que está fundamentalmente dedicado a analizar el tipo penal del artículo 59A, no del 52 y 53. Pero señala lo siguiente: considerando que son muchos los factores macroinstitucionales que pueden afectar la formación correcta del precio, el legislador selecciona solo aquellos modos de conducta individual que directamente pueden afectar el subsistema. Esto sucederá con las conductas que tengan la capacidad de afectar de manera directa el proceso de formación de precios en un subsistema concreto organizado y diseñado para reducir la complejidad de la interacción, en tanto provean al inversor un efecto informacional incorrecto y con ello afecta el funcionamiento del subsistema y la libertad de decisión del inversor en el marco institucional. Esto no es menor, su señoría, porque y ustedes todos pudimos verlo en las declaraciones de nuestros testigos y en los documentos. Este es un sistema sumamente rápido. Recordaremos al testigo, creo que fue Hidalgo Ponce, que en un remate de muchos millones de dólares decía que el tiempo de difusión era demasiado porque ya se había adjudicado en los primeros segundos y había que seguir esperando el tiempo de difusión. Entonces, ese es uno de los motivos relevantes por los cuales hay que proteger el precio. Porque estos no son contratos de compraventa pura y simple. Aquí los inversores confían en todo un sistema. García Palominos señala que la represión de las disposiciones penales de la Ley de Mercado de Valores en este punto, artículo 53, aquí se refiere al artículo 53, lo que está haciendo García Palominos es entender como riesgo jurídicamente desaprobado aquellas conductas que tiendan a afectar la correcta formación de precios. ¿Qué dice sobre esto Palominos? Dice, en el caso chileno, el artículo 59E, que se remite a los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, tipifica de manera general las conductas manipulativas de precios, reales y ficticias, y reserva al artículo 61 de la Ley de Mercado de Valores la tipificación de la manipulación informativa. Más claro, imposible. Don Héctor Hernández, yo ya me referí en el alegato de apertura a lo que él señala, y no me voy a repetir, pero sí quiero acotar que cuando Héctor Hernández utiliza el argumento de la proporcionalidad, lo que está haciendo su señoría es una restricción interpretativa, es la determinación del alcance de la norma. A nosotros nos parece que es errado sostener que ese ejercicio que hace el profesor Hernández sea contra ley. A nuestro juicio, la simple interpretación en base al artículo 19 del Código Civil olvida que existen otras reglas de interpretación, como las que yo ya mencioné: el elemento lógico, sistemático y el teleológico. Esta interpretación de la mera literalidad que sostiene mi distinguido contradictor don Miguel Soto, esta argumentación, a nuestro juicio, es errada. Su señoría, un ejemplo: la estafa. Su señoría, ¿en qué parte del Código Penal está la exigencia de una disposición patrimonial en la estafa? Ninguna. ¿Alguien dudaría de exigir la disposición patrimonial al calificar este delito? Su señoría, la tesis de la literalidad, como la de la prohibición amplia de fraude en el mercado de valores, llevan a resultados, su señoría, con una distorsión de penas aberrante. Su señoría, un contrato simulado, por el solo hecho de haberse efectuado en el mercado de valores, pasa a tener pena de crimen. Eso no es razonable, eso no es proporcional. Estos autores que hemos citado, su señoría, no son precisamente autores de confianza a la defensa. Por lo pronto, don Alfredo Echeverry, al cual le tengo mucho respeto, es socio del abogado de mi distinguido contradictor René García. Verónica Rosenbluth,
cuando escribe este artículo, ella formaba parte del ente persecutor. Fernando Londoño fue por mucho tiempo, y yo creo que el primer artículo debe haber sido en esa época, asesor del Ministerio Público, y don Héctor Hernández, un profesor que usualmente realiza trabajo para el Ministerio Público, si yo no me equivoco, en el caso farmacias, él elabora un informe en Derecho. Bien, esa es la doctrina y que sustenta o respalda la posición del profesor Fernando Londoño. Yo creo que lo que es relevante aquí acotar no es tanto lo que se dijo en contra de la tesis de don Fernando Londoño, sino que más bien lo que no se dijo y no se pudo decir. Y lo que no se dijo y no se pudo decir es que pudieron los acusadores citar un artículo, un autor, que tuviera un texto escrito con letras de molde en la cual sostenga la posición del Ministerio Público o la que sostiene don Miguel Soto. Hasta aquí, por lo menos, no han exhibido ni un solo artículo. ¿Cuáles son los elementos que configuran esta conducta sancionada penalmente a juicio del profesor Londoño? Como ya lo decía, él señala que es una conducta ex ante idónea para inducir a una persona a negociar un valor o bien forzar su precio a un nivel artificial. Y aquí es importante detenerse un momento, porque yo lo he dicho varias veces, pero quiero ahora profundizar un poco más. Básicamente esto en relación a la discusión del delito de peligro concreto o abstracto. No es eso lo que sostiene don Fernando Londoño. Él no sostiene que se requiera un peligro concreto, acreditar un peligro concreto. Pero sí lo que sostiene es que la conducta debe ser ex ante idónea para producir la injerencia en el mercado de valores. Es ese análisis ex ante de la conducta y de la idoneidad de ella lo que permite configurar la acción. No es un problema de exigir un resultado concreto, o sea, un peligro concreto. Bien, don Fernando Londoño ve dos formas de injerencia reflejadas en los artículos 52 y 53, y la verdad es que la interpretación es razonable, porque esta interpretación cubre lo que son las diversas hipótesis de manipulación en el mercado de valores. Y esas son manipulación indirecta y manipulación directa. La indirecta es básicamente por la vía de inducir a negociar con valores, de manera que esas transacciones condicionen el movimiento del precio en el mercado. En ese sentido, es la sanción de una conducta, de una transacción ficticia, que es ficticia porque está induciendo al mercado en cierta línea para producir un efecto en el precio hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo la engañosa. En cambio, la manipulación directa, que estaría recogida en el artículo 52, es básicamente cuando yo uso poder de mercado. Voy e invierto $1.000 millones en la acción en tal precio. Y por esa vía, por la vía del poder de mercado, manipulo el precio. La Trade-Based Manipulation. De esta forma, para el profesor Londoño, el tipo penal del artículo 53, inciso primero, es una conducta que ex ante debe ser idónea para transmitir señales falsas al mercado, y ello con un objetivo manipulativo preciso. Esto es que tanto las transacciones ficticias como las cotizaciones ficticias transmitan esa información al mercado. Le dan señales al inversionista sobre las condiciones del mercado de un determinado título, ya condicionándolo a comprar o a no vender, ya condicionándolo a vender o a no comprar, y en lo que resulta un elemento central de la antijuridicidad material de la conducta. Estas decisiones de inversión o desinversión, agrupadas bajo la fuerza de la demanda y la oferta, mueven los precios en el sentido que busca el agente manipulador. Y esto, como digo, es un análisis de la conducta ex ante, no de que efectivamente se haya producido la manipulación, pero la conducta analizada ex ante debe tener esa cualidad.
En el caso de las transacciones o cotizaciones engañosas del artículo 53, inciso segundo, sostiene que en este caso la referencia fraude o engaño está referida no a intereses patrimoniales individuales, sino como lesión a un interés institucional supraindividual, como lo es el mecanismo de formación de los precios del mercado, debiendo tener una cualidad tal que a partir de ellas o sus efectos los inversionistas se muevan a invertir o desinvertir en un determinado sentido. De forma tal que el precio se mueva en el sentido buscado por el manipulador. Esta figura se asimila en esta forma a las figuras en derecho comparado del pump and dump y del trash and catch. Y la segunda modalidad del 53 inciso segundo, que es la de inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores mediante las mismas modalidades anteriores, engaño o fraude. Para Londoño, esta frase comprende en general todas las formas de manipulación indirecta. Él sostiene que es una perifrasis, pues es induciendo a las compras que se actúa en el aumento de la demanda, mientras que es induciendo a las ventas que se actúa por el lado de la oferta. Las conductas, su señoría, las conductas imputadas, y volvemos a la acusación, si uno las analiza, no eran idóneas ex ante para producir una manipulación del precio. En consecuencia, los hechos imputados no revisten ni la antijuridicidad material que requiere el injusto, ni son imputables objetivamente, pues no se realiza el riesgo jurídicamente desaprobado. Brevemente, y estoy terminando, el caso Schwager. En el caso Schwager, quiero citar párrafos que están citados en el texto de la sentencia, pero que corresponden a la cita que el tribunal hace de los alegatos de apertura del Ministerio Público. Ministerio Público que estaba representado por los fiscales doña Jimena Chong y don José Manuel Ramírez. Y en una parte la sentencia señala, citando estos alegatos, que en definitiva uno podría entender que es la posición que asumen los fiscales en ese caso, dice, en la manipulación bursátil descrita en el artículo 53, inciso segundo de la referida ley, se habla de cualquier modalidad de artificio en que se busca alterar el precio de un instrumento o valor. Nos parece bastante claro que la interpretación es como una conducta manipulativa en relación al precio. Más adelante señala, en este juicio la conducta que se ha acreditado y que se atribuye a Jacobo Kravetz Miranda es manipulativa, no solo ni exclusivamente por la vía informativa. Jacobo Kravetz, de acuerdo a los antecedentes de prueba vertidos durante las jornadas de juicio, despliega una serie de conductas para hacer creer al público sobre la conveniencia del título Schwager. Es decir, generar y crear la expectativa y generar y crear la burbuja. E inducir como consecuencia de aquella expectativa, como consecuencia de hacer creer al público en la conveniencia del título, inducir al público a la compra del mismo. Su señoría, yo invito al tribunal a comparar esta forma de concebir el tipo penal con la forma de construir los hechos en la acusación. Hacer utilidades ficticias a costa de una pérdida financiera, instrumentalizando el mercado de valores. Luego señala de manera bastante precisa, en cambio en el artículo 53, inciso segundo, la finalidad típica es específica. De lo que se trata es inducir a la compra o venta de valores. Yo creo que más claro, imposible. Concluye este alegato, citado en el fallo, señalando, porque esta parte del alegato era una discusión de si se aplicaba el artículo 61, manipulación informativa, o se aplicaba el artículo 53, inciso segundo, manipulaciones, en palabras del profesor Londoño y también en palabras de este alegato, indirectas, por la vía del engaño. Bien, ¿y qué concluye señalando?
o que señala, digamos, más adelante, no tengo muy claro si el final o no del alegato. Dice, aseverando que se está en presencia del tipo penal del artículo 53, inciso segundo, de la manipulación bursátil más grave, lo que buscó y obtuvo por las conductas desplegadas por Jacobo Kravetz es alterar el precio del mercado del instrumento financiero, el que puede alterar mediante la injerencia en la oferta y la demanda, de lo que se hace cargo el artículo 53, inciso segundo, de la Ley de Mercado de Valores. Incluso se usa la misma palabra que usa el profesor Londoño en su definición: injerencia. Después está la sentencia, su señoría, que cuando sanciona, dice, resumiendo pues, esta es la sentencia, no es el alegato de apertura. O sea, el alegato de apertura, lo que yo leí también es parte de la sentencia, pero en la parte que se cita el alegato de apertura. Esta parte ya es la parte resolutiva. Resumiendo pues, se provocó con engaño la compra de acciones en los usuarios a raíz de informaciones falsas, engañosas y tendenciosas que llevaron a elevar el precio artificialmente, con lo cual queda comprobado que se cometió el delito descrito precedentemente: manipulación bursátil. Su señoría, esta es la sentencia RIT 67 del año 2010 de este cuarto tribunal de juicio oral en lo penal. En la misma línea, hemos acompañado prueba documental durante el juicio que también establece estos criterios. En primer lugar, está el documento 499J de la prueba del Ministerio Público, que señala que, a ver, esto básicamente es una carta de Plan Vital que le manda a la Superintendencia de Valores. ¿Y qué es lo que dice Plan Vital? Dice en ese documento, que nosotros lo leímos, que el estudio hecho por Felipe Morandé, que era ministro del primer gobierno del presidente Piñera, don Felipe Morandé determinó que el caso 5 habla de los estados financieros, pero se está refiriendo al caso 5. La carta habla de los estados financieros, pero se está refiriendo al caso 5. No produjo una alteración en el precio de la acción y que por eso no tienen perjuicios. Es decir, el entendimiento de AFP Capital en este caso, menos interesada que Habitat, por cierto, en las sociedades cascadas, fue que si no hay manipulación del precio, no hay perjuicio. Luego hay un documento que también leímos, que es un documento emanado de la Superintendencia de Valores. Es el reservado 2589. Un segundo, señoría. Perdón, señoría. Este es un documento suscrito por don Patricio Valenzuela, intendente de Valores, por orden del superintendente, igual que el que ayer cité. ¿Cuál es la gracia? Es lo que el Ministerio Público le pide que informe a la Superintendencia de Valores. Eso es lo que me interesa este documento. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice que le piden? Le piden copia de las denuncias que haya recibido por la realización de operaciones que supuestamente tenían por finalidad manipular artificialmente el precio de mercado de valores. Y después dice instrucciones, oficios, circulares. Pero eso es lo esencial de este documento. Documento que no tuve el cuidado de anotar el número, voy a darlo en 547 del Ministerio Público. Bien, finalmente, existen una serie de normas técnicas de los entes regulados que a nuestro juicio también dan luz de cuál debe ser el entendimiento de este tipo penal. En las reglas del Comité de Regulación y Autorregulación de la Bolsa de Comercio de Santiago y Electrónica de Chile, se analizan estos tipos penales con una técnica que parece que lo que a mí me interesa ahora es particularmente interesante, y es analizar el tipo penal, pero después dar ejemplos. Y
en el número 2 del capítulo 5, y a su vez en el número 2 del número 2 del capítulo 5, en el número 2 del capítulo 5, se refiere a las conductas engañosas, al 53 inciso segundo. Y repite prácticamente la norma, dice: no podrán efectuar transacciones, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores regido o no por la ley de mercado de valores, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio, ya sea que sepa o deba razonablemente saber que es engañoso o fraudulento. Pero lo que es interesante es que luego da ejemplos. El primer ejemplo de las conductas engañosas es que la solicitud que hace el gerente de un emisor con baja presencia bursátil a un tercero para que ese mismo día compre acciones del emisor a un alto precio, de forma que su cotización suba artificialmente y con la sola finalidad de liquidar un instrumento derivado sobre dichas acciones a un precio de su conveniencia. ¿Esa conducta qué es? Esa es una injerencia en el mercado para manipular el precio. Segundo ejemplo, la recomendación de inversión en un fondo accionario que realiza un corredor, fondo que por su naturaleza involucra riesgos imprevisibles, señalando que las variables que inciden en su cotización son predecibles. El tercer ejemplo, el operador de la mesa de acciones de un corredor que pone reiteradamente órdenes de compra, pero sin ejecutarlas, con la sola finalidad de dar una impresión falsa de existencia de una fuerte demanda. Es nuevamente una conducta que, analizada ex ante, es idónea, igual que la anterior, para producir una injerencia en el mercado de valores que altere el precio. En el número 3 de este título quinto de este documento del Comité de Regulación y Autorregulación, en el número 3 se dan ejemplos de lo que serían transacciones ficticias. Y este es un ejemplo que uno de ellos lo citó el Ministerio Público en su alegato de clausura. Pero vamos por orden. El ejemplo que citó el Ministerio Público dice lo siguiente: el operador de una corredora realiza transacciones ficticias si compra y vende acciones coludido con el operador de otra corredora, pero sin la intención de realizar una transacción que altere la posición en acciones que inicialmente tenía. Esto, nuevamente analizado ex ante, es una conducta realizada por dos corredores, pero buscando generar una manipulación. La verdad es que lo más relevante, que no lo señaló el Ministerio Público en su alegato de clausura, son los dos ejemplos siguientes. El siguiente ejemplo de transacciones ficticias dice: el corredor que realiza transacciones ficticias o simuladas con su socio principal con la sola finalidad de lograr una mayor presencia de mercado. Y el tercer ejemplo es la utilización indebida por parte de un corredor de una orden directa con la finalidad de fijar artificialmente los precios del mercado. Su señoría, el entendimiento de estos entes especializados, como por lo demás su señoría lo pudimos ver en estrados, es que lo ficticio, lo engañoso, tiene que ver con conductas manipulativas tendientes a inducir a la compra o alterar artificialmente el precio. En suma, enfrentados al juicio de valoración de las conductas, a la luz de la interpretación de la doctrina, principalmente el profesor Londoño, se debe llegar a la conclusión de que los hechos imputados en la acusación no imputan, no contienen, ni configuran una conducta que ex ante tenga la idoneidad para producir una injerencia artificial en el precio de un determinado valor en el mercado de valores. En consecuencia, se está imputando una conducta que no es típica. Y en consecuencia, su señoría, esta vez, en base a la interpretación de la doctrina del artículo 53, solicito la absolución de mi defendido por estos casos 1 a 5 y en este caso en particular también por el 6. Su señoría,
nos queremos referir ahora al caso 6 de la acusación. Caso 6 que tanto la acusación fiscal como la acusación particular de Moneda han denominado ciclo. Y esto es relevante porque han sido ellos, precisamente los acusadores, quienes así lo escribieron en su acusación. Y tanto Habitat como el creyente Lobos estuvieron de acuerdo y le hicieron suya al momento de adherirse. Y por tanto, hoy ya es tarde para cambiar su imputación. Y dado que, tal como hemos visto, eso atenta al derecho de defensa. En consecuencia, la tesis del carácter unitario del ciclo, que señaló ya en el alegato de apertura y también de clausura el creyente Lobos, de una única conducta, acá no es tal. Acá el ejemplo usado en la apertura de cargar el arma, apuntar y apretar el gatillo, que sería una sola acción de matar, o el sujeto que utilizó en el alegato de clausura, creyente Lobos, que propina 5 puñaladas de 10, igual es autor de homicidio. En este caso en particular, el caso 6, no es correcto. La Real Academia Española define ciclo con varias acepciones, eso es cierto, pero como un conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente, o también como un periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos. Y esto es lo que se ha descrito en la acusación. Un ciclo o un conjunto de operaciones, como define la Real Academia Española, y que se repiten ordenadamente. Y que los propios acusadores, en su detalle en la acusación, han distinguido en un resumen al inicio, luego el resumen final de dichas operaciones, y lo han dividido en 2 fases, fase A y fase B, y en 4 y 3 eventos sucesivos y repetidos respectivamente. Incluso de la sola lectura de la acusación particular y la acusación fiscal, por cierto, se aprecia, tal como he dicho, que comienza con una introducción explicatoria de en qué consistiría este ciclo de operaciones, concluyendo con el resumen. Ciclo que va desde diciembre del año 2010 a noviembre del 2011, casi un año. Lo que se imputa en este ciclo de operaciones, denominado por la acusación ciclo de operaciones SQ, es vender acciones pampa calichera a precios más bajos que el precio de mercado hacia sociedades vinculadas y relacionadas al controlador, para luego recomprar el mismo número de acciones a un precio mayor, proporcionando ganancias a estas terceras empresas y un perjuicio a las sociedades cascadas. Lo que indicó, y ya lo hemos dicho, el Ministerio Público en su alegato de clausura, básicamente vender barato y comprar caro. Y se atribuye responsabilidad en calidad de autor al acusado en estos hechos. Es decir, la conducta atribuida al acusado Aldo Mota es vender barato y comprar caro. Es decir, participar en este ciclo de operaciones, en donde el indicio de ilicitud estaría dado por la transferencia de las acciones. Aquí ya no se cuestiona si existía o no existía ánimo de transferir, pero que dicha transferencia de la propiedad sería solo, como dice la acusación, transitoria. En este caso, señoría, lo transitorio son 8 meses, casi la duración de este juicio. Eso es lo transitorio. En el caso 6, la acusación imputa al acusado participación punible conforme al artículo 15, número 1. Esto es como autor material y directo en todos los hechos imputados del ciclo y que han sido calificados por los acusadores como constitutivos del delito del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Ya hemos dicho bastante sin distinguir si estamos en presencia del inciso primero o del inciso segundo. Pero la acusación, su señoría, a fin de
acotar, circunscribir el ámbito de actuación punible que se le atribuye al acusado, es la misma acusación que al inicio de la descripción fáctica del primer grupo de hechos, que van del 1 al 6, dice: operaciones ficticias, simuladas o engañosas, se describe que la participación reprochada lo es en virtud de una especial característica, una especial condición del acusado, la de gerente general de las sociedades cascadas. La acusación imputa, y voy a leer textual: en este contexto societario, Aldo Mota, en su calidad de gerente general de cada una de las sociedades cascadas, realizó conductas constitutivas de delitos reiterados del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Esto, según la propia acusación, y como ya lo hemos visto, dicha imputación, dicha atribución se aplica tanto a los casos 1 a 5 y también para el caso 6. En relación a este caso, el caso 6, se distingue además por la acusación dos fases, como hemos dicho, la fase A y la fase B. La fase A se denomina por los acusadores, no por nosotros, por los acusadores, ciclo de compras de acciones Pampa Calichera A por la sociedad SQ, donde no se reprocha ningún actuar delictivo. No así en la fase B, denominado esta vez ya no ciclo de compras, sino que ciclo de ventas de acciones Pampa Calichera A por la sociedad SQ. Sin embargo, su señoría, la acusación ya en la fase A de este ciclo comete una serie de errores o falsedades referidos a la conducta atribuida al acusado, y que son muchos más errores que aquel error reconocido en la alegato de clausura por el Ministerio Público la semana pasada. En efecto, en el segundo evento de la fase A, en relación al aumento de capital de Pampa Calichera y la emisión de nuevas acciones, se señala que el 31 de diciembre del año 2010 el acusado propuso, conducta atribuida, el acusado propuso al directorio de Pampa Calichera, ¿qué cosa? Incrementar el patrimonio social mediante la emisión de acciones de pago por una suma total de 320 millones de dólares. Es decir, la propuesta es incrementar el patrimonio social mediante la emisión de acciones de pago por una suma total de 320 millones de dólares. Sin embargo, si uno lee el acta de sesión de directorio de Pampa Calichera de 31 de diciembre de 2010, contenida en el documento 669, letra A de la defensa, se aprecia que esta cita de la acusación es parcial. En efecto, los objetivos del aumento de capital no solo era incrementar el patrimonio social, sino que además, y esto es relevante, desarrollar los negocios sociales y el pago de pasivos de la compañía. Hay dos objetivos que la acusación omite. Pero además, la acusación omite, convenientemente por cierto, que la decisión de convocar a una junta extraordinaria de accionistas para someter, obviamente, a su decisión este aumento de capital, tal como aparece en el primer evento de la fase A, esta decisión no es del acusado Aldo Mota, sino que es un acuerdo unánime del directorio, tal como se lee en el punto primero del acta de directorio ya referida de 31 de diciembre de 2010. Pero enseguida la acusación comete un nuevo error. Dice textual: la mencionada Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichera se desarrolló con fecha 19 de enero de 2011 y en ella se aprobó la sugerencia de Aldo Mota Camp en el sentido de aumentar el capital social en aproximadamente 320 millones de dólares. Otra conducta atribuida es que el acusado habría sugerido a la Junta de Accionistas la aprobación de este aumento de capital. La verdad, su señoría, es que al leer el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichera del 19 de enero de 2011, contenida en el documento número 565 de la defensa, que fue presidida por Patricio Philip Sáenz, vemos precisamente que es Patricio Philip Sáenz, en su calidad de presidente del directorio, quien propone a los accionistas la votación de este aumento de capital, acordado previamente por la unanimidad del directorio de Pampa Calichera, y no es el acusado. Otra cosa que omite la acusación y que emana de la simple lectura del acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas es que el aumento de capital aquí cuestionado fue aprobado
por aclamación de la unanimidad de los accionistas, incluido el acusador particular, Moneda, representado en esa ocasión, en esa junta, por Pedro Huerta Yuma. Luego, la acusación señala: esta decisión fue refrendada por el directorio con fecha 20 de enero del año 2011. De nuevo, al leer el acta de directorio de Pampa Calichera de 20 de enero de 2011, también contenía el documento 669, letra A de la defensa, confirmamos que la verdad es que el directorio no tiene nada que refrendar. El acuerdo ya fue adoptado por la Junta Extraordinaria de Accionistas en cuanto al aumento de capital. Por tanto, el directorio no solo podía, sino cumplir dicho acuerdo de la Asamblea de la Junta de Accionistas. En consecuencia, aquí hay otro error de la acusación a esta referencia. De hecho, al leer el acta directorio del 20 de enero del año 2011, queda claro que lo que se somete al acuerdo del directorio es la forma de llevar a cabo el aumento de capital aprobado por la Junta. Esto es lo referido acerca de la emisión, forma y oportunidad de la colocación de las acciones de pago. En todo lo cual, por lo demás, no tuvo ninguna participación el acusado, ya que según da cuenta la propia acta de directorio, todo esto fue propuesto al directorio por el presidente del directorio. Nada de esto se dice en la acusación. Pero sigamos. La acusación luego agrega: para definir el precio de inscripción de la acción durante el periodo de opción preferente que gozarían los accionistas de Pampa Calichera, entre los cuales se encontraba Oro Blanco, el acusado expuso ante la Junta que el precio promedio ponderado de las cotizaciones de Calichera A en la Bolsa de Comercio de Santiago durante los últimos 2 meses, anterior a la fecha de la Junta, había sido de 797 pesos por acción. A partir de este dato, que habría dado el acusado a los accionistas, y por eso es que se atribuye dicha conducta, la Junta acuerda otorgar a los accionistas que suscriban durante el periodo de opción preferente un descuento del precio de acción, fijando el precio de colocación en 725 pesos por acción. Acá hay otro error de la acusación, ya que de la lectura del acta de la Junta de Accionistas de 19 de enero de 2011 queda claro que el acusado no expuso nada de aquello. Esa conducta, una vez más, la realizó el presidente del directorio, quien presidía esa Junta de Accionistas. Los acusadores no han aportado ninguna prueba para afirmar dicha conducta atribuida en que se le atribuye al acusado haber hecho esa exposición en la Junta. La acusación continúa. Cabe ser presente que las sociedades cascadas ubicadas sobre Pampa Calichera, esto es Oro Blanco y Norte Grande, ambas representadas por el acusado, decidieron no realizar un aumento de capital de manera correlativa. Aquí, una vez más, hay una suerte de imputación al acusado como representante de Oro Blanco y Norte Grande de haber tomado esta decisión de no realizar este aumento de capital. En verdad sabemos, ya se ha quedado demostrado en este juicio, que los aumentos de capital deben ser propuestos por el respectivo directorio y aprobados por la Junta de Accionistas. Así lo establece, de hecho, la propia Ley de Sociedades Anónimas. En consecuencia, el hecho que las sociedades Oro Blanco y Norte Grande no hayan efectuado aumentos de capital, sin perjuicio de la razón económica que hay detrás, no depende ni es una decisión del acusado, sino que del directorio y de la respectiva Junta de Accionistas. También probamos en este punto, su señoría, mediante el documento contenido en el número 564 de la defensa, en particular la carta suscrita por el acusado el 30 de marzo del año 2011, dirigida a la Superintendencia de Valores y de Seguros, que el regulador fue debidamente informado no solo del aumento de capital, sino que también del inicio del periodo de opción preferente, el cual fue publicado mediante un aviso en el diario La Tercera de fecha 30 de marzo del año 2011, cuyo aviso también se adjunta a esa carta. Pero veamos qué sigue relatando la acusación. El hecho descrito, esto que no hayan suscrito aumentos de capital, impidió que posteriormente Oro Blanco suscribiera y pagara las nuevas acciones emitidas por Pampa Calichera con recursos frescos provenientes de aumento de capital de aquella sociedad. No contando entonces con financiamiento para realizar la suscripción de acciones al conveniente precio fijado para el precio preferente, Oro Blanco decidió liquidar
ese es el término que ocupa la acusación, decidió liquidar acciones Pampa Calichera A como mecanismo para obtener los recursos necesarios para suscribir el aumento de capital de Pampa Calichera. Acá claramente la acusación efectúa un juicio de valor, ya que no habla de vender o enajenar acciones Pampa Calichera A, sino que las califica como si fuera una liquidación, de liquidar. Y esto es muy importante, su señoría, porque en esta expresión de liquidar se pretende soslayar la razón o conveniencia de negocio que tuvo Oro Blanco para vender luego las acciones Calichera A y así suscribir el aumento de capital de Pampa Calichera. Sabemos que Pampa Calichera emite dos series de acciones, Calichera A y Calichera B, y que la serie B otorgan un dividendo adicional del 10%. ¿Cómo lo sabemos? Porque así aparece en los estatutos sociales de Pampa Calichera, que es el documento número 30 de la defensa. Y dice en su artículo 6, las acciones de la serie B tendrán derecho a percibir un dividendo adicional del 10% sobre el dividendo que corresponda a las acciones serie A. Las acciones de la serie B no tendrán derecho a participar en la elección y elegir directores de la sociedad. La preferencia de las acciones de serie B y la exclusión establecida a favor de las acciones serie A tendrán duración de 100 años, contados del 29 de abril de 1997. En consecuencia, su señoría, Oro Blanco, al enajenar acciones Pampa Calichera A el 29 de marzo del año 2011, obtenía recursos, lo que a su vez le permitió suscribir y pagar el aumento de capital comprando acciones de Pampa, tanto serie A como serie B, al precio acordado en el plazo de opción preferente. Por tanto, por un lado, aumentó su activo, lo que permitía además obtener un dividendo adicional del 10% por las acciones serie B. Esto lo declaró en este juicio el testigo de cargo, Pablo Guerrero Valenzuela, el día 20 de julio, recién pasado, señalando que efectivamente se suscribió y pagó el aumento de capital a través de las Calichera A y, comillas, lo cito, y también la serie B, que tenían un precio inferior y que daban derechos a más dividendos. Esa fue una de las justificaciones para realizar la venta de los 163 millones de acciones de Calichera A. Esa fue una de las justificaciones para realizar la venta. Agrega, reciben un 10% más de dividendo que las A. Es la preferencia que tienen. Y continúan con algo muy importante. Comillas, esta decisión fue aprobada por el directorio de manera unánime. Cierre comillas. Pero esto también fue declarado por el testigo Sebastián Odó, explicando la razón de negocio de esta operación. Ambas declaraciones, Pablo Guerrero Valenzuela, asesor legal de las compañías y director de las compañías, en particular director de Oro Blanco también, y la de Sebastián Odó, ratifican lo declarado por el acusado en este mismo sentido. Pero, señoría, sigamos con los errores de la acusación. Tercer evento, compra de aproximadamente 163 millones de acciones Calichera A de SQ y Norte Grande a Oro Blanco el día 29 de marzo de 2011. El día 28 de marzo de 2011, estoy leyendo la acusación, esto es 3 días antes de que venciera el periodo de suscripción preferente de acciones de Pampa Calichera, el acusado, Aldo Mota Camp, por intermedio de la Correa Larraín, Vial inscribió en la Bolsa de Comercio Santiago a las 12:32 horas un remate de 163 millones de acciones Calichera A un precio de 726 pesos por acción, a efectuarse el día 29 de marzo de 2011 a las 12:30 en un solo lote. Aquí viene lo relevante. Por lo tanto, estoy leyendo la acusación, el acusado, Aldo Mota, por Oro Blanco, decidió vender las acciones solo a un peso más que aquel definido por la Junta de Accionistas, como precio definido para quienes tenían un derecho preferente de suscripción. En consecuencia, aquí hay otra atribución de una conducta al acusado. El acusado Aldo Mota, por Oro Blanco, decidió vender. Aquí estamos en presencia de otro error, en donde se atribuye esta responsabilidad, en una conducta que el acusado no ha realizado. Se imputa por los acusadores que el acusado decidió vender estas acciones a un precio determinado.
Pero tal como lo adelantamos y lo probamos en este juicio, esta decisión no es del acusado. Fue una decisión adoptada de manera unánime por el directorio de Oro Blanco. Vimos en el acta de directorio de Oro Blanco de fecha 29 de marzo, que es la dubitada, o en la misma acta de fecha 28 de marzo, que en ambas actas el contenido en esta materia es el mismo. Es decir, no hay duda de que la autorización para esta venta por parte del directorio se realizó de manera unánime. Y además, tenemos la declaración en este juicio de 2 directores de Oro Blanco que participaron en dicha sesión y que declararon que esta venta fue aprobada e instruida por el directorio de manera unánime. Ya vimos lo que declaró en este juicio el testigo de cargo, don Pablo Guerrero, pero también lo hizo otro testigo y también de la propia Fiscalía, el director Roberto Izquierdo, quien señaló que esta venta había sido aprobada por la unanimidad del directorio, del cual formaba parte, y además agregó textualmente algo que ya veíamos ayer. El gerente debía hacerlo si esa fue la orden que se le dio. Esa es la cita textual de Roberto Izquierdo. Sigamos. La acusación luego, en el cuarto evento, siempre esta fase A, refiere 8 operaciones en las cuales se acreditó que solo una, esto es la venta del 17 de junio de 2011, actuó una sociedad cascada, en particular Norte Grande. En las otras restantes transacciones son o participan Inversiones SQ, Inversiones La Palma e Inversiones Transcorp. Y al final, dice la acusación de este ciclo de compras, que va de enero a agosto de 2011, la acusación señala que Inversiones SQ acumuló la cantidad de 135.167.000 acciones Caliche A. Esto es un nuevo error de la acusación, porque del simple ejercicio aritmético de sumar el número de acciones Pampa Caliche A que relata la acusación que habría adquirido Inversiones SQ, nos da un total de 135.767.000 acciones. Es decir, hay más de 600.000 acciones, en particular 600.999 acciones, que nos faltan y nadie sabe dónde están. Y esto es importante porque para el cálculo del supuesto perjuicio que hace la propia acusación es un juego de sumas y restas entre las acciones compradas y acciones vendidas. Y aquí no calzan los números entre las acciones que dice la acusación que compró SQ en detalle y luego la suma total. Y la diferencia no es menor, son 600.000 acciones. Vamos, señoría, a la fase B, que denomina, ya hemos dicho, ciclo de venta de acciones Pampa Calichera por Inversiones SQ. Aquí la fase B se identifican 3 eventos, los cuales serían funcionales o parte del juicio de reproche que efectúan los acusadores. Primer evento, creación de Potasios S.A. en Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichera el 17 de agosto del año 2011. Se divide Pampa Calichera y se crea Potasios. Y se señala la acusación que es en esa junta en que se designa como director de Potasios, ¿a quién? Al acusado, Aldo Mota. Otro error de la acusación, ya que este hecho, y se probó en juicio, no es así. Lo probamos mediante la lectura del acta de dicha Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa el 17 de agosto del año 2011, mediante la prueba documental de la defensa número 463, letra A. Y también por el testimonio del propio acusado, en que él no fue designado director de Potasios. De hecho, consta en dicha acta de la Junta Extraordinaria de Pampa Calichera que se designó un directorio provisorio. Y en ese directorio provisorio no figura el acusado. Así también lo declaró el testigo Patricio Phillips, quien ofició de presidente en esa Junta Extraordinaria de Accionistas y quien además reconoció el acta respectiva. Se probó en juicio que el acusado fue nombrado gerente general de Potasios recién el 31 de agosto de 2011, en la primera sesión de directorio de Potasios. Se incorporó como prueba documental de la defensa, número 13, que en el acta de sesión directorio el 31 de agosto de 2011 de Potasios
que no ha sido controvertida por los acusadores y fue reconocida en este juicio por el testigo Patricio Phillips, y el propio acusado en esa sesión de directorio fue nombrado gerente general. Y además se probó en el juicio que el acusado solo estuvo en ese cargo, gerente general de Potasios, casi 10 días hábiles, ya que renunció a ese cargo en la sesión de directorio siguiente, esto es el 15 de septiembre del año 2011, en donde fue nombrado gerente general Patricio Contese Fica. Se incorporó como prueba documental de la defensa, número 14, el acta de dicha sesión, la que tampoco ha sido controvertida ni dubitada por los acusadores. Además, se probó en juicio eso en relación a la participación o los errores que tiene la acusación con respecto al nombramiento de gerente general de Aldo Mota en Potasios. Sin embargo, un tema relevante en cuanto a que ha sido criticado también en los alegatos de clausura por los acusadores, en cuanto a que la división de Pampa Calichera, la creación de Potasios, sería funcional para efectos de cometer estos ilícitos. Se probó en juicio. Le vamos a pedir que la idea de la división de Pampa Calichera la dejemos en pausa 5 minutos. Sí, claro. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Si alguien quiere salir, puede hacerlo.